¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. El equipo de carwow.es hemos tenido la oportunidad de poder tener un primer contacto de conducción con el Renault Scenic E-Tech, es decir, la versión eléctrica del Scenic que ahora se ha redefinido y refundido completamente en un coche totalmente distinto, como te voy a enseñar a continuación, en esta prueba que se ha visto acortada porque nos ha caído un auténtico mar de agua, mar de lluvia durante una de las dos jornadas que teníamos previstas para poder conducir el coche, pero aún así te hemos podido extraer las primeras sensaciones y aquí tenemos toda la información sobre un coche que es uno más dentro del catálogo de SUVs que va a sacar Renault el año que viene, y si vas juntando los coches que está sacando con este tipo de carrocería por el lado de los eléctricos y por el lado de los multienergías, va a haber una cantidad de SUVs en la marca de aquí a un año y medio aproximadamente impresionante, que además van a estar muy cerca unos de otros en el tamaño. Por la parte de los vehículos ya tradicionales, además del ya conocido Arcana, tenemos igualmente el ya conocido Captur y ahora también está por supuesto el Austral, y ahora se añaden dos SUV más nuevos que van a salir aparte del Rafale, que es una especie de crossover, como son uno nuevo del que te hablaremos próximamente, pero también el Scenic, que con 4,47 metros se coloca por ahí entre medias abriendo los codos, ya te digo que se toca con muchos de sus hermanos y también con los rivales. Por cierto, cuentan en Renault que Luca Di Meo pidió expresamente que este coche creciera en tamaño, iba a ser todavía más pequeño. Y es que el tamaño y las proporciones del coche son una de las cosas más llamativas e interesantes en un coche que además ha ganado el premio de coche del año en Europa, algo que para nuestro canal es anecdótico porque nosotros no participamos en esa entrega de premios, pero que lógicamente e igualmente también hace que levantemos la ceja y veamos exactamente qué es lo que ha hecho que en un coche como este tenga tan buena aceptación por parte del jurado en todos los países. Coincide que en España también fue el coche más votado en ese galardón. Así que si te parece, con todos estos datos introductorios, vamos a meternos a fondo con el coche, a ver qué es lo que ha hecho Renault en un vehículo que ha cambiado radicalmente de formas, de sistema de propulsión y de todo. Vamos a verlo. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, punto número 1. Deriva de la plataforma del Megane eléctrico. Es exactamente la misma plataforma, se llama CMF EV. Y eso hace que muchas de las cosas del vehículo coincidan, especialmente en lo que se refiere a toda la parte delantera del interior, todo el cuadro de mandos. Es prácticamente lo mismo, con algunos cambios en el diseño y con algunos cambios livianos, aparte de físicos, pero más importantes por la parte del software. Pero empezando por el coche, lo esencial. Tenemos un coche que tiene dos baterías, nada menos que 60 y 87 kilovatios hora. A lo mejor ese cambio de Luca Di Meo venía cuando consiguieron enterarse de lo que estaba preparando el grupo Stellantis con esa batería de prácticamente 100 kilovatios hora. 87 kilovatios hora en la versión con más batería. 60, que es la máxima que tiene el Megane, esta es la mínima del Scenic, y 87. Ojo, porque 87 ya son palabras mayores, es mucho más que lo que tiene un Tesla Model Y, que es un coche bastante más grande que este y con el que puede competir precisamente porque pisa un poco su terreno. Y son baterías, por ejemplo, yo ahora estoy probando un BMW i5 M60 con 600 caballos y tiene una batería de 83 kilovatios hora, o sea que 87 ya son palabras mayores. Así que 60 y 87 kilovatios hora, mucha batería, e igualmente también unas potencias bastante modestas, redondeando 170 y 220 caballos. Renault renuncia a las potencias locas en sus coches, lo cual a mí me parece una decisión muy lógica y muy inteligente, porque no necesitamos 360 ni 400 caballos en un vehículo de corte familiar como es este. Y lo verdaderamente peculiar y llamativo del vehículo son las formas, el diseño y las dimensiones con las que se ha construido, porque es un vehículo que está a medio camino entre un turismo y un SUV, lo que podríamos llamar un crossover, con unas líneas bastante atractivas desde el punto de vista estético y, como ves, muy anguloso. Uno de los puntos de diseño cruciales del coche es el parabrisas, que está claramente menos tendido que en la mayoría de automóviles que se diseñan actualmente. Y eso incide directamente en la aerodinámica. Según Renault, no querían poner un parabrisas muy tendido en un vehículo llamado Scenic
para restar espacio al interior. Así que lo que han hecho es poner un parabrisas con un ángulo mucho más recto de lo que es normal, lo cual penaliza la aerodinámica. Este coche tiene un CX de 0,30, que es un CX bastante elevado para lo que hoy en día se estila en automóviles eléctricos. Pero por contra, lo que han hecho es bajarle la altura respecto a otros modelos SUV con los que compite, compensando en parte esa merma en la aerodinámica. Desde luego, a nivel de autonomías homologadas, la cosa no le ha salido nada mal, con esta compensación bastante radical, porque parte de una decisión física de cómo tienen que ser las formas del coche, porque homologa nada menos que 430 litros en la versión de 60 kWh y la friolera de 623 WLTP en la versión de 87 kWh, que ya es mucha autonomía para esa batería. Así que habrá que ver en el mundo real. Ahora te hablo de lo que nos hemos encontrado con la prueba del vehículo, pero las autonomías homologadas al menos son muy altas. Ya sabemos hoy en día que no nos podemos fiar mucho de ellas y que hay que hacer pruebas reales, porque en muchas ocasiones no llegamos ni de lejos a las cifras que anuncian los fabricantes. ¿Qué va a ocurrir con este coche? Bueno, de las pruebas que nosotros hemos estado haciendo, si conduces de una manera tranquila, al menos lo poco que hemos visto, es claramente factible pasar de los 400 kilómetros con la batería más grande. Con la batería menos grande la cosa sería ya algo más justita, aunque se podría también, e incluso en el mejor de los casos en algunos tipos de conducción a los 500 kilómetros, pero sin volvernos loco, ¿eh? De nuevo, esa aerodinámica con un SCX al final combinado de 0,75 dice que el coche a 120 km por hora, a 110, no debería ser un prodigio de ahorro de energía, pero como digo, tendremos que verlo cuando hagamos una prueba a fondo del vehículo. Esto por lo que respecta a las dimensiones. La otra gran característica, la otra gran cosa que cambia en este coche es la posición de conducción, precisamente porque es más bajo que un SUV, aunque se llame Scenic, ya no es un monovolumen, ya no es un SUV tampoco, es otra cosa. Lo que ha hecho Renault es poner unos asientos delanteros del conductor mucho más tendidos de lo que uno se espera con un coche así. Quiere decir que el conductor, en lugar de estar erguido e ir más alto que la media del tráfico, que es lo que muchas personas buscan con un SUV, en este coche lo que hace es ir más tumbado y con las piernas más estiradas. Y de esa manera se consigue una posición de conducción que está muy bien. Los asientos se pueden bajar mucho, pero que requiere que cada persona lo pruebe, lo mire y lo compruebe para saber si es exactamente lo que está buscando. Lo otro que ha hecho Renault con este coche muy bestia es alargar al máximo la batalla del vehículo, la distancia entre ejes. Para un coche de 4,47, tener una distancia entre ejes de casi 2,8 metros es una barbaridad. Y eso hace que precisamente las plazas traseras, que podían verse penalizadas por esa posición de conducción menos erguida, tengan mucho espacio. Y este es uno de los coches que más espacio tiene para las piernas en las plazas traseras, a pesar de que, como digo, con todos estos malabarismos, uno corría el riesgo de acabar encontrándose con un coche con poco espacio atrás. Pues no, lo contrario. El parabrisas menos tendido, más una distancia entre ejes lo más alargada posible, con las ruedas muy en las esquinas, hace que el coche tenga mucho espacio para las plazas traseras, e igualmente también al llevar el sistema de propulsión hacia adelante, es un coche con dos ruedas motrices frontales, con tracción delantera, lo que tiene es un maletero muy espacioso igualmente. O sea que es un coche tremendamente apropiado para llevar a dos personas atrás y para cargar maletero. Son 545 litros de maletero lo que tiene oficialmente, que está muy bien, con un fondo por debajo donde se pueden guardar cables con total seguridad y con total tranquilidad. Como digo, el hecho de no llevar componentes mecánicos por debajo ha hecho que tengan un maletero bastante grande, bastante alto. Eso sí, tiene una pega. La boca de carga está muy alta, está por encima de los 80 centímetros, lo cual hace que si tenemos que cargar ahí dentro objetos voluminosos y pesados, nos va a costar más que en otros muchos coches, porque es un peaje que hay que pagar por este diseño de carrocería y por este tipo de carrocería. Así que, como ves, muchas peculiaridades. De hecho, fíjate en un detalle muy bueno que tiene el vehículo. Las puertas traseras son aparentemente más grandes que las puertas delanteras, algo que es muy raro de ver en un vehículo de este tipo, y precisamente es por esas formas angulosas y esa concepción que es lo que ha hecho también que el vehículo, pues muchos lo consideren como muy atractivo a la vista, ¿verdad? Así que, como ves, es un coche que parte de un diseño bastante distinto al de los demás y bastante radical. Todo esto sumado con estas potencias y baterías lo colocan con un precio bastante ventajoso en el mercado. Es de los que mejor precio tiene en relación a su batería, precios que parten entre los 38 y los 41.000 euros en las versiones de 60 kWh, los precios son siempre antes de las ayudas del Estado, o entre los 45 y los 49.000 euros con la batería de 87 kWh, o sea que se puede quedar un poco por encima de los 40.000
40.000 si te dan las ayudas, o por debajo si compras una versión menor en cuanto a equipamiento, con una batería de 87 kWh, que hay muy pocos coches en el mercado que puedan tener una batería de este tamaño. BYD Atto 3 es un poco más barato, hay algún coche testimonial como el Sanyong Corando eléctrico que nadie considera, un poco más barato, y poco más que tenga este nivel de equipamiento, de tamaño y de batería, en un segmento en el que el 3008 sobresale también por tamaño de batería, por calidad de construcción y de rodadura, e igualmente también por precio, y con el que tiene que competir contra nuevos como este, que vienen apretando fuerte en lo que se refiere a la calidad o la vinculación entre precio y producto. Bueno, como te decía, en el interior el coche al final, el salpicadero, es prácticamente idéntico al del Megane E-Tech, con esa tercera palanca en la parte derecha del volante ahora para integrar ahí el cambio, e igualmente también esas dos pantallas, 12,3 pulgadas para la pantalla de la instrumentación, 12 pulgadas para la pantalla del sistema multimedia, que viene siendo gobernado igualmente por un sistema operativo Android Automotive, un grandísimo acierto de Renault meter esta tecnología, este software que permite manejar todo el sistema multimedia, tener los mapas de Google, tener el sistema de reconocimiento de voz de Google, e igualmente también nuevas características como un planificador de rutas muy avanzado, más que el del Megane, que ahora permite tener en cuenta muchos factores como el ritmo al que conducimos, incluso la pendiente de la carretera, y en el futuro dicen el viento que sople ese día. Igualmente también el planificador de rutas te da distintos escenarios según la conducción que tú estés realizando, para darte 3 tipos de alcance distinto en función de una velocidad baja, media o alta. Y en definitiva muchísima información, datos para poder planificar tu viaje y las paradas, información de los puntos de carga y en definitiva facilitar mucho más la conducción. Igualmente el coche ha evolucionado y tiene muchos más sistemas de seguridad. Ahora tiene también un sistema de planificación del viaje en cuanto a la velocidad automatizado, en el que el coche varía la velocidad en carretera, pero que no hemos tenido tiempo de probar bien, con lo cual no te puedo decir qué tal funciona. Hemos encontrado en algunos momentos que era un poco errático, tendremos que probarlo más a fondo. Y por cierto, rematando esto de la conducción, antes de meternos un poco más en el interior, el consumo que hemos tenido haciendo una conducción suave por carretera ha sido de 17 kWh, cuando nos ha dejado de caer los mares que nos han caído encima, porque también te digo que por experiencia, en pruebas de coches eléctricos que hemos hecho bajo la lluvia y bajo lluvia intensa, me ha pasado que hemos tenido unos recuentos de autonomía y de consumos muy dispares y muy distintos del oficial. Parece, y digo parece porque no te lo puedo asegurar al 100%, que a los coches eléctricos les afecta más la lluvia que a los coches térmicos por el exceso de rozamiento o por el viento. No lo sé. La cuestión es que las 2 o 3 veces que hemos tenido que conducir bajo lluvia intensa con un coche eléctrico en viaje, en ruta, me ha ocurrido que la autonomía ha descendido mucho más de lo que yo preveía y me esperaba. Fuera de la lluvia intensa, el coche nos ha dejado conduciendo con tranquilidad y suavidad 17 kWh, que es una cifra bastante esperanzadora para un coche de estas características, que por cierto, sea cual sea la versión, baja de las 2 toneladas de peso, lo cual está bastante bien teniendo en cuenta ya los tamaños de batería de los que estamos hablando. Y un nuevo asterisco, un nuevo por cierto más. Al igual que el Austral y que los últimos coches que está sacando Renault, este también tiene un nivel de acabado Esprit Alpine. Hay 4 niveles de acabado y el Esprit Alpine sería el más alto, con muchos detalles en el exterior del coche, pinturas específicas, en algunos casos mate, detalles en la decoración del vehículo en el interior y algunos puntitos por ahí, algunos huevitos de Pascua que te dejan los franceses por el hecho de llevar un Esprit Alpine. Por cierto, a partir del segundo nivel de acabado, de los 4 que hay en el coche, también son 4 los modos de conducción que tiene, que básicamente varían un poco la respuesta del acelerador y el tacto de la dirección, pero de una manera muy nimia, no hay mucha diferencia entre ellos. Quizá entre el Sport y el más económico, algo en el tacto, como digo, del acelerador, pero poco más. Hay también unas levas en el volante con 4 niveles de retención que, según las pruebas que hemos hecho, rozan la perfección. Tiene en el nivel menor de retención 0 retención, el coche se desliza a vela, y en el nivel más alto se encienden las luces de freno y el coche es capaz de detenerse por sí mismo con cierta celeridad, con lo cual en situaciones de tráfico muy intenso puede servir para no tener que usar el freno, o si estamos bajando un puerto de montaña con mucha pendiente y queremos modular la velocidad. En definitiva, son útiles, son prácticas, están puestas donde debe, y a partir del segundo nivel de equipamiento las tenemos de serie en el coche. Bueno, detalles de vida a bordo en el interior, más allá de lo que es la posición de los asientos, como digo, un salpicadero idéntico al del Megane. De nuevo, esas consolas flotantes que están tan de moda en los coches actuales, en los que queda un hueco por dentro para poder dejar objetos. A las personas que tengan las piernas muy largas es posible que la rodilla les roce con esta consola, en este caso está mullida y parece que no es cansado o doloroso, fatigoso si la tienes ahí apoyada durante muchos kilómetros. E igualmente llamativa también e interesante es la solución que Renault ha dado para los ocupantes de las plazas traseras, como te digo,
digo, los asientos al ir tan bajos no permiten deslizar el pie por debajo para poder estirar las piernas, pero por contra sí que hay detalles para los ocupantes de las dos plazas de los lados. Es un coche estrecho en el que el reposabrazos central se puede abrir y tiene una solución imaginativa para poder colocar ahí teléfonos y tablets. También hay dos tomas USB y salidas de aireación, aunque no tienes la posibilidad de seleccionar una climatización específica para los usuarios de atrás desde ese punto. Sí que adelante tenemos un climatizador con botones que compensa todo el sistema multimedia y, por cierto, un sistema muy engorroso para subir y bajar el volumen desde la pantalla, aparte del mando satélite que tenemos ahí siempre detrás del volante y que es marca de la casa en los coches de Renault. Bueno, una de las cosas que los franceses llevan como muy de bandera, y en este caso Renault igualmente, es que estos coches mayoritariamente están diseñados y fabricados en Europa. Y en lo que se refiere a los componentes también. Según Renault, el coche tiene un 85% de las piezas construidas en Europa. Las celdas de la batería se ensamblan en una planta de LG en Polonia y a continuación de ahí se mandan a Francia, donde está la fábrica donde se construye la batería, el cuerpo de la batería de este vehículo. Así que no sale de Europa, salvo que la empresa, lógicamente, en este caso es de Corea del Sur. Y en definitiva, este nuevo Scenic es un coche diferente, es un coche que hace una apuesta por el diseño, por otra dirección de lo que se estila hoy en día y que merece la pena comprobar si se adapta a tus necesidades, si buscas un coche de este tipo, teniendo en cuenta esas particularidades donde se ha mimado muchísimo la vida a bordo en lo que se refiere al espacio. Ideal para 4 ocupantes, el quinto ocupante en la plaza central no va a ir cómodo, está duro y además no es muy ancho. Y en definitiva con baterías además para poder salir a carretera en principio con bastante holgura, teniendo en cuenta además 130 kilovatios para la versión de 60 kilovatios hora de batería, 150 kilovatios de potencia pico en corriente continua para la versión de 87 kilovatios hora de batería. Por cierto, una curiosidad, el puerto de carga, el terminal de carga del coche está en la parte frontal derecha, donde está ahí también el cargador embarcado para cargar la batería del vehículo en corriente alterna. 11 kilovatios lleva de serie, si te rascas el bolsillo y pagas 1.500 euros vas a tener la posibilidad de cargar a 22 kilovatios en corriente alterna, algo que no sé si tiene mucho sentido hoy en día, teniendo en cuenta que cuando sales a carretera la inmensa mayoría de las empresas que están poniendo puntos de carga están tirando por poner más puntos de carga en corriente continua a alta velocidad que en corriente alterna. Pero bueno, ahí queda eso. Así que estos son los argumentos del nuevo Scenic, el E-Tech, es decir, puramente eléctrico, y veremos ahora en el mercado en comparación y en competición con otros coches que acaban de salir, como el mismísimo Peugeot 3008, si consiguen arañarle, al menos en España, terreno, camino a los grandes popes de este mercado, entre los que están los coches de Volkswagen, por supuesto, los coches de BYD y, por supuesto, y por encima de todos también, los coches de Tesla. ¿Vosotros qué creéis? ¿Ha acertado Renault con este coche? Relación producto-precio, ahí os leo en los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.